Todo lo que vas a escuchar aquí no es la verdad, sino una forma de ver la realidad. Si te cuadra y crees que te puede ser útil, puedes adoptarlo temporalmente como creencia y mirar a través de ella, pero no olvides que es una creencia más, no la verdad. Vamos a observar la siguiente idea. La moral es inventada para todo ser que posee intelecto, pero carece de intuición. Los seres que no poseen intelecto operan exclusivamente por instinto. Entonces su acción no es moral ni inmoral. Su acción es natural. Los que poseen intelecto, pero carecen de intuición, o no carecen de intuición, pero carecen de la fe en la intuición que poseen, necesitan reglas externas que guíen sus acciones. De lo contrario, el intelecto se dispersa en la duda o en el caos. Entonces la intuición, vamos a decir que es el instinto consciente. Es decir, la capacidad de actuar con certeza y dirección, pero desde un conocimiento interno y no impuesto externamente. Quien ha desarrollado la intuición ya no necesita la moral, porque actúa en armonía con la ley más elevada. Entonces, si la intuición es la verdadera guía del sabio, ¿por qué es necesaria la moral? Porque la mayoría aún no ha desarrollado la intuición. Entonces, si se guían por el intelecto, como he dicho antes, se pierden. La moral entonces es un sistema de normas que proporcionan dirección sin necesidad de comprenderla. Solo hay que acatarla. Para acatarla, para que la moral funcione, debe de haber fe en su autoridad. O sea, la fe en la moral es en realidad fe en quien dicta las leyes morales. Aquí aparece la figura de un sabio, un rey. Este no las inventa, las leyes, sino que las capta y las traduce en palabras, para que el que entienda el lenguaje las pueda seguir. Su papel no es el de un legislador en el sentido humano, sino el de un vidente, un canal entre el cielo y la tierra. Las leyes están en el cielo y su manifestación en la tierra. Este vidente es el canal entre el cielo y la tierra. Este mediador recuerda la figura de un sacerdote en muchas tradiciones antiguas. Ahora este sacerdote o este rey tiene una gran responsabilidad, porque guía a una sociedad que confía en él, en su palabra. Entonces, si este rey se corrompe y empieza, en vez de a dictar leyes, a inventárselas, a crear leyes para su beneficio, por ejemplo, puede hundir a la sociedad que está a su cargo. Cuando la sociedad deja de confiar en que el rey ve las leyes a través de su intuición y comienza a sospechar que se las está inventando, la fe en la moral se debilita y surge el cuestionamiento de ¿por qué seguir estas leyes? ¿No? Entonces una sociedad que necesita un rey es una sociedad que posee intelecto pero no intuición. Si una sociedad madura espiritualmente, esto quiere decir que adquiere conciencia espiritual, conocimiento de las leyes espirituales, esta sociedad es llevada desde la moral impuesta a la intuición desarrollada en cada individuo. Entonces, en este estado, la figura del rey se vuelve innecesaria, porque cada persona es capaz de ver la ley desde su propia intuición. Cada persona es rey. Esta sociedad no necesita un rey. Resumiendo un poco todo lo que estoy sugiriendo aquí, es una estructura evolutiva de la conciencia donde encontramos tres fases, ¿no? La primera fase es el instinto, que es la naturaleza animal, donde se actúa sin moral, de forma automática. La segunda fase es la moral, una conciencia intermedia que actúa bajo reglas impuestas,
donde el ser ya tiene cierto conocimiento para poder seguir y para decidir seguir esas reglas impuestas, con una fe en la autoridad que las dicta. Y en tercer lugar, tendríamos la intuición, que sería la sabiduría desarrollada. Aquí se actúa en armonía con las leyes superiores, sin necesidad de normas externas. La moral, entonces, no es un fin, sino un medio, un puente. El rey, en este esquema, es el que sostiene la moral mientras la humanidad aún no ha alcanzado el estado intuitivo. Entonces su verdadera labor no es solo dictar las leyes, sino guiar a la humanidad hacia la intuición. El rey es quien ha visto la luz, por lo tanto puede guiar a los que no han visto la luz hacia ella. Es un guía. Entonces, una vez que un ser ha visto la luz, tiene dos opciones. Por un lado puede aislarse, ya ha encontrado la iluminación, por decirlo de alguna manera, y se queda ahí, se aleja de la sociedad. O puede servir a los demás, puede guiar a los demás. En este caso asume ciertas responsabilidades y le permiten generar cambios positivos en su comunidad. Cuando un ser crece en sabiduría, va creciendo la intuición. Pero esta no es lo único que crece. También crece la tentación. Esta tentación es una manifestación de las propias debilidades internas. Entonces crece la posibilidad de traicionar los principios éticos y morales en favor de beneficios personales. Cuando un rey cae en la corrupción, esta corrupción no se limita solo al individuo, sino que se expande. Genera como un efecto dominó que afecta a cada miembro de la comunidad. Entonces la verdadera sabiduría no consiste en acumular poder, sino en comprender la responsabilidad que éste conlleva. Requiere una vigilancia constante contra las propias debilidades, una capacidad de autorreflexión y un compromiso inquebrantable de los principios que trascienden los intereses personales inmediatos. Entonces tenemos al ser que actúa por instinto, al que solemos llamar animal, actúa por impulso. Pero también hay personas que son muy impulsivas, que también actúan por instinto. Al igual que hay personas que actúan por intelecto, ¿no? Entonces las personas que actúan por intelecto están actuando en base a una dualidad. Es decir, lo que está bien y lo que está mal. El intelecto es dual, por eso la moralidad se adapta al intelecto. La moralidad te dice esto está bien, esto está mal. Esta forma dual de operar quiere decir que la unidad se divide en dos. La unidad está, punto. La dualidad está bien o está mal. Ahora dentro de cada uno de esos dos lo vuelve a dividir en dos. Y luego otra vez en dos. Y otra vez. Y otra vez. Entonces de la unidad se crean dos. Del 2 se crean 4. Del 4 se crean 8. Del 8 16, 32, 64, 128 y así hasta el infinito. Entonces si esta secuencia en la que actúa el intelecto, si en esta secuencia sumamos los dígitos de cada uno de los números, se crea una secuencia que se repite, que es la siguiente. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Pues claro, 1, 2, 4, 8, después del 8 viene el 16. Se suman los dígitos, 1 más 6 es 7. Después vendría el 32, que 3 más 2 son 5. Entonces vamos a decir que estos números son los números del intelecto. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Son 6 números. Entonces el intelecto utiliza 6 números. Desde esta perspectiva intelectual no se aprecian los números 3, 6 y 9. Entonces concebimos únicamente 6 números. No alcanzamos el séptimo. Recordamos que el número 6 está asociado al diablo en muchas culturas, ¿no? Diablo.
Etimológicamente viene de diabolus, que quiere decir el que separa, el que divide. Entonces esta palabra, diablo, está asociada al dos, a lo dual. Esta es la forma de intelectualizar, siempre dividiendo entre dos. Entonces, podría ser que los números celestiales sean precisamente el 3, el 6 y el 9, y que al no poder ser percibidos por el intelecto, deban intuirse. Entonces los seres que actúan por el intelecto conocen los 6 números, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Y el ser que desarrolla la intuición empieza conociendo el número 3, la Trinidad. Este número es el séptimo número. Si el intelecto solo distingue 6 números, comprender el 3, tanto en su forma como en la dimensión temporal, es decir, en su forma es en la geometría y en la dimensión temporal es en la música. En la geometría es un triángulo y en la música es un compás de 3 tiempos. Entonces este ser que ha comprendido o que ha concebido este número 3 se eleva su conciencia a otro nivel. Observamos que la materia se mueve en línea curva, ¿no? Vemos a la Luna moverse en línea curva, la Tierra, los demás planetas. Y la luz se mueve en línea recta. Entonces, con la secuencia intelectual, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., se genera un movimiento exponencial. Y el rastro que deja este es una línea curva. Pero cuando incorporamos los números 3, 6 y 9 a esta secuencia, entonces se forma la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí se forma una línea recta, el movimiento de la luz. En la primera dimensión, siendo la primera dimensión una línea, concebimos el número 2, porque una línea es un recorrido entre dos puntos. Entonces en la primera dimensión concebimos 2 puntos, concebimos el 2. Esto lo podemos observar en la manera que tenemos de experimentar el tiempo. O sea, esos 2 puntos son pasado y futuro. Y nosotros somos el presente que siempre está en movimiento, de un punto pasado a otro punto futuro. No quiero decir con esto que el tiempo tenga una dimensión, que sea unidimensional. Lo que quiero decir con esto es que es la manera en la que ciertos momentos, bastantes diría yo, experimentamos la dimensión temporal. Entonces, esto no sé si está correctamente dicho, pero es la mejor manera que se me ocurre de expresarlo. La unidad temporal, el tiempo como un todo, como una unidad, para experimentarlo lo hemos dividido en 2, pasado y futuro. La memoria, la imaginación. Y hemos decidido olvidar uno de esos 2. En este caso el futuro. Y solo recordamos el pasado. Entonces al coger esta primera dimensión, que es una línea, si la partimos con otra línea perpendicular, se forma una cruz. Y esta cruz crea otra dimensión más, ¿no? Llegamos a la segunda dimensión, que forma un plano, una superficie. Entonces esta cruz crea un cuadrado. Pero en esta dimensión, la segunda, antes que el cuadrado podemos formar también otra figura, que es la primera figura que podemos formar con 3 líneas rectas, que es el triángulo. Entonces en la primera dimensión, como hemos dicho, concebimos el 2. En la segunda dimensión podemos concebir el 3 en forma de triángulo, aunque de nuevo, repito, no es la primera que concebimos, porque al dividir el 2 concebimos el cuadrado. Y luego concebiríamos una estrella de 8 puntas, formada por 2 cuadrados concéntricos, que dejan ver en su centro un octógono. Por eso quizá el 3, aunque sea la figura más pequeña, es decir, con menos líneas, no es la primera que concebimos.
Voy a expresarlo de la siguiente manera. La unidad se divide en dos y se identifica con una de esas dos mitades y surge el yo, que es esa identificación. Y la otra mitad, con la que no se ha identificado y que ha decidido olvidar para conocerla, es el tú. Entonces dentro de la dualidad está el yo, que es la identificación, y el tú, que es al que estoy conociendo. Al yo lo conozco desde dentro, al tú lo conozco desde fuera. Cuando esa unidad logra desidentificarse de uno de esos dos y ve a los dos desde fuera, entonces nace el tres. Pero tiene que desidentificarse, tiene que ver la dualidad desde fuera. Es uno observando la dualidad. Ahí nace el tres. Pero quizá antes de esto debamos de ver el 4, el 8, el 16, el 32, etc. y darnos cuenta de que hay una infinidad de números en esa secuencia. Cuando nos demos cuenta de que hay una infinidad, es cuando podemos regresar y volver al 2 para enfocarlo de esta manera. Y si esta segunda dimensión, esta superficie, este plano, le ponemos otra superficie perpendicular, es decir, hacemos lo mismo que hicimos antes con dos líneas, pero ahora con dos superficies, se crea una profundidad, un volumen. Entonces si cogemos el cuadrado y ponemos otra superficie cuadrada perpendicular, se podría crear un cubo. Si cogemos un triángulo y desde el centro creamos una profundidad, habiendo concebido ya el concepto de profundidad, se crearía un tetraedro, que es una pirámide pero de 4 lados triangulares. Este tetraedro tiene 4 vértices, 4 lados. Por lo tanto, en la tercera dimensión concebimos el 4. Quizá concebimos el 5 en la cuarta dimensión, el 6 en la quinta. La pregunta es, si lo primero que concebimos es el 2 en la primera dimensión, ¿cómo o cuándo concebimos el 1, la unidad? Quizá cada número otorgue acceso a una nueva dimensión, o cada dimensión revele un nuevo número. Entonces tal vez hasta no comprender el número 9, carezcamos de los elementos necesarios para poder ver la línea recta, es decir, el movimiento de la luz. Quizá el rey es aquel que, al llegar a dominar los 9 números, llega a comprender el 10. El 10 se revela como un 1 y un 0, siendo el 0 un círculo. Por lo tanto, 10 es un círculo, un ciclo, una vuelta. Quizá el Rey de Reyes es el que a través de la Trinidad, es decir, el 3, el 6 y el 9, logra alcanzar la unidad. Todos los senderos llevan a un solo destino. Y el destino al que nos dirigimos nos asusta, en parte porque no nos damos cuenta de que cada noche descansamos en ese destino. Que no somos capaces de estar muchas horas lejos de ese destino. Tenemos una cadena que mide 4 horas. ¿Cuándo nacemos? Es decir, un bebé duerme sobre unas 20 horas diarias, generalmente. Por lo tanto, está sobre unas 4 horas en ese destino. Y esa cadena se va agrandando hasta tener un tamaño de 18 horas, porque un anciano suele dormir sobre unas 6 horas. Y lo llamo destino porque es un destino en apariencia, porque al descansar diariamente en él no es un destino. Para ver la luz tenemos que convertirnos en oscuridad, porque hay que bajar muchísimo la velocidad. Desde la velocidad de la luz no hay tiempo para apreciar algo. Cuando nos convertimos en luz, solo vemos oscuridad. Cuando nos convertimos en oscuridad, podemos ver la luz. O dicho de otra forma, viajando a la velocidad de la luz, solo vemos oscuridad. Viajando a la velocidad de la materia, podemos ver la luz.
mejor dicho, su reflejo. Entonces nos convertimos en luz y en oscuridad cada día y cada noche, cada nacimiento y cada muerte, cada era, cada eón, o cada respiración, la inhalación y la exhalación. La unidad no se convierte en luz y luego en oscuridad, sino que es las dos cosas simultáneamente, por lo que dejan de ser dos cosas para ser una. En la oscuridad, en el dormir o después de la muerte, también soy consciente, solo que ahora mismo no tengo acceso a esa memoria. Para detener a la luz, no basta con poner algo enfrente, porque la luz lo que hace es rebotar, no se detiene, pero sí que pierde velocidad. Poco a poco, al ir perdiendo velocidad, se va curvando cada vez más su movimiento, se va condensando cada vez más fotones, como en una carretera cuando empieza a frenar un coche y se va formando un atasco. Y así, de esa forma, la luz se va transformando en materia, con un movimiento cada vez más lento y una espiral cada vez más cerrada, formando así planetas, estrellas, agujeros negros. Cuando se crea un patrón o un ritmo, se están utilizando números para ordenar la luz, en el plano espacial o temporal, que al final es lo mismo. Entonces, al ordenar la luz, de cierta forma, se va ralentizando y se convierte en sonido, para después convertirse en materia, mater, madre. La luz es el padre, la materia es la madre, el hijo surge de la unión de los dos, es el que conoce a los dos. Quizá el hijo, la unión de los dos, es el sonido, la palabra, el logos. Al principio era el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Ten en cuenta que este podcast está creado por una mente neurodivergente. Quiero decir con esto que en ciertos campos esta mente brilla y en ciertos campos esta mente tropieza. Pero esta mente no sabe en qué campos brilla y en cuáles tropieza. Por eso te invito a poner todo lo que sale de esta boca en tela de juicio, porque ni siquiera yo puedo distinguir con certeza lo que es coherente de lo que es absurdo.